se cumplirá asegurando niveles mínimos de vulnerabilidad estructural y no estructural. Ya hemos visto cuál es la vulnerabilidad estructural, cuál es la no estructural. Ocurrido el siniestro, asegurará asistencia adecuada a las víctimas. Para esto es necesario fortalecer el componente organizativo funcional para el manejo de emergencias o desastres. Entonces, para que el hospital seguro pueda manejar esto, existe en todos los hospitales, y ustedes cuando vayan a hacer su práctica, que supongo al año tal vez ya se va a regularizar un poco, existe un comité hospitalario para emergencias y desastres. En todos los hospitales está normado a nivel nacional desde el ministerio. ¿Qué es este comité? Es un órgano hospitalario encargado de formular, dirigir, asesorar y coordinar las actividades hospitalarias relacionadas a las fases durante y después para el manejo de los desastres, propiciando la participación de todos los trabajadores. Hemos visto que cómo se tiene que actuar antes, durante y después de los desastres que pueden existir en esas fases, qué es lo que se tiene que actuar. Cuando hablamos del hospital, el hospitalario, entonces ese comité se va a encargar de hacer, entonces, formular, dirigir y asesorar condiciones y coordinar actividades para prevención de lo que es el desastre. El Comité Hospitalario para Emergencias y Desastres tiene funciones que cumplir. ¿Cuáles son esas funciones que debe cumplir? Primero, establecer un programa de capacitación y educación continua permanente para todos los funcionarios de la entidad hospitalaria, orientados a los aspectos de prevención, mitigación y de desastre. Participar en el Comité Local o Regional de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres que se establezca con otras instituciones oficiales y de apoyo. Ustedes saben que en todos los contextos existen. A nivel nacional hay un comité de emergencia de esta para la pandemia. A nivel departamental también existen. Acá en Chuquisaca, en Sucre, existe el famoso COE, en donde forma parte educación, forma parte salud, colegio médico, otras instituciones, incluso la policía, etcétera, que son ese comité que se va a encargar de hacer la prevención, la programación, mitigación. Entonces, el comité hospitalario de emergencias también forma parte de ese comité. Tiene que también gestionar los estudios de vulnerabilidad estructural y no estructural y funcional para la institución hospitalaria. Otra función, coordinar y dirigir la elaboración de los planes hospitalarios para atención de emergencias internas y externas con su permanente actualización. Ya hemos visto que lo que pasa en desastres, la mayoría de los servicios de salud que ofertan o que ofrecen sus servicios son sobresaturados y no pueden satisfacer la demanda que existe en caso de algún desastre. Entonces tiene que prevenir también ese tipo de situaciones. Actualizar periódicamente de acuerdo con el nivel de avance los análisis de vulnerabilidad adelantados. Desarrollar simulacros para probar los diferentes planes establecidos. Hay simulacros para eventos no deseados, han escuchado, han visto el año pasado, el anteaño pasado, se han estado haciendo incluso en los colegios, en casos de sismos, en casos de que existen problemas de inundaciones, etcétera, se van preparando y los hospitales también han ido preparando, se tiene un plan. También tienen que, dentro de las funciones, definir los criterios institucionales para situaciones de emergencia y, por lo tanto, de alerta, alarma y retorno a la comunidad. Revisar y emitir un criterio como comité ante cualquier modificación a la infraestructura física que se desee efectuar o efectuar, así como la adquisición de grandes equipos a fin de lograr medidas de reducción del riesgo. Definir y gestionar mediante la presentación de proyectos a las instancias necesarias los recursos económicos para la mitigación de los riesgos ante desastres de la entidad. Entonces, ese comité hospitalario de desastres y emergencias se va a encargar de todo esto. ¿Cuál es el plan hospitalario para desastres? Tiene que hacer ese comité, es encargado de realizar un plan para desastres hospitalario. El COE, el departamental, hace otro plan, pero a nivel departamental, pero a nivel del hospital tiene que haber uno. ¿Y qué es ese plan para desastres? Es un documento normativo en el que se establecen los objetivos, las acciones y la organización del hospital y sus servicios, y las responsabilidades del personal frente a situaciones de emergencia o desastre, a fin de controlar sus efectos adversos y o atender los daños a la salud que se puedan presentar. Entonces es importante que este plan participe todo el personal y conozca
No puede ser que tengamos un plan que esté guardado y que saquemos cuando ya venga el desastre. No, tiene que estar prevenida toda la gente, donde todos participan y cada uno de ellos sabe cuál es la responsabilidad en caso de la situación que pueda presentarse, qué se tiene que hacer, cómo se tiene que trabajar, cuáles son objetivos, etcétera. Entonces ese plan tiene que ser de conocimiento de todos y tiene que estar formulado. Además de que ese plan, ojalá no existan ese tipo de emergencias, pero todos los años se tiene que ir actualizando. Y si es que no ha existido algún año un desastre, se hacen para eso los famosos simulacros. Se simula en ese caso para ver si ese plan va a actuar o no va a actuar o va a ser necesario. ¿Cuáles son las características que debe tener ese plan? Debe ser realista, debe ser flexible, debe ser claro, concreto, integral, integrado y actualizado. Es importante entonces que ese plan sea realista. No podemos hacer un plan que después no podamos cumplir. Para eso se hacen los simulacros, si realmente se puede identificar algunas falencias que pueden existir. Tiene que ser bien concreto, tiene que ser integral, porque tiene que tomar a todos. Porque en el desastre no solamente al sector de salud influye, sino afecta a todos los otros sectores. Por lo tanto, se tiene que coordinar y dentro del hospital con todos los servicios que tenga, las unidades, etcétera, igualito. ¿Cuáles son las características? La elaboración e implementación del plan hospitalario para desastres es de responsabilidad del Comité Hospitalario de Gestión de Riesgos y Atención de Desastres. Entonces, ese comité es el encargado de elaborar, ese comité es el encargado de capacitar, de difundir, de democratizar, etcétera. ¿Cuáles son los pasos para elaborar? Siguen queriendo ingresar. ¿Cuáles son los pasos para elaborar e implementar el plan? Primero, se tiene que hacer un diagnóstico situacional. Luego, se tiene que hacer una determinación del riesgo. Se tiene que identificar cuáles son los riesgos que se puede tener. ¿Para qué? Para poder actuar justamente eso. Luego, hacer el inventario de recursos. ¿Qué es lo que se tiene? ¿Con qué se cuenta? ¿Qué equipamientos, recursos humanos, equipamiento económico, etcétera? Y por último, hay que hacer el establecimiento de objetivos. Se tiene que diseñar los objetivos. ¿Qué es lo que se va a hacer en ese plan? ¿Cuáles son los pasos para elaborar ese plan? Primero, elaboración del primer borrador del plan. Difusión e implementación del borrador del plan. Evaluación y actualización. Y por último, hay que aprobar la aprobación de ese plan. Se ve, se elabora, si es que está bien, se evalúa, se actualiza y se lo aprueba. ¿Cuáles son los componentes de ese plan? Tiene que haber una información general. Tiene que haber una información de la situación. Tiene que haber una hipótesis. ¿Qué es lo que creemos que puede hacer? Un juicio de valor de esa hipótesis y cuál es la misión de ese plan. ¿Qué acciones generales se van a realizar? ¿Cómo se va a organizar la respuesta? Tiene que haber un comité operativo de emergencia que va a actuar frente al desastre que pueda existir. ¿Cuáles son los equipos de atención hospitalaria? Los equipos asistenciales y equipos de apoyo asistencial, porque será un equipo que va a atender, pero otro será el que va a apoyar a esa atención en el traslado de pacientes, etcétera, todo lo que se necesite. Equipo logístico, administrativo y las brigadas operativas que también tienen que ir a ver y a buscar para dar socorro cuando necesita la gente. La activación del plan, notificación, alerta, activación de alarma, cadena de llamadas, etcétera, equipos de trabajo y responsabilidades que tienen que estar definidas, coordinaciones interinstitucionales se tienen que coordinar, porque sabemos que un desastre no solamente afecta a un sector, afecta a todos los sectores y a todas las instituciones, por lo tanto, todas tienen que coordinar el trabajo para poder enfrentar la situación. Tiene que haber una red de referencia y contrarreferencia para la atención de pacientes, hasta qué tipo de pacientes atiende acá, qué tipo de pacientes en otros pies, etcétera. Vamos a ver cómo se hace eso y cómo ya está establecido. Y por último es el fin de la emergencia que se puede hacer. Entonces el plan debe ser permanentemente evaluado y actualizado por lo menos una vez al año a través de eventos adversos reales y si los hubiera, o simulacros en caso de que no hubiese. Entonces, eso es lo que teníamos que complementar a la parte que hemos dejado, la importancia de la planificación para poder enfrentar las diversas situaciones que hemos visto, los diferentes desastres que ojalá no se presenten, pero que sí en alguna vez podía presentar. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Ya hemos terminado de ver esa parte. Ahora vamos a ver el otro tema que nos corresponde, y estaría referido a lo que es
La auditoría médica, que también es importante ver esto de la auditoría. Ya hemos visto lo que son los desastres, los tipos de desastres, cómo se actúa en cada fase del desastre, en la prevención, durante, después, etcétera. Entonces, ahora vamos a ir viendo un aspecto que es importante en la auditoría médica como parte de lo que es la calidad de atención al servicio. Ustedes saben que existe en todos los hospitales, y hemos visto, comités de mejoramiento de la calidad. Hay programas. Y la auditoría médica, y que siempre han escuchado y han visto, es uno de esos instrumentos que nos va a permitir mejorar esa calidad y garantizar la calidad de la atención. Entonces, ¿qué es lo que hace la auditoría médica? Hablamos mucho de la auditoría médica y muchas veces no sabemos para qué es, cuál es la función, porque pensamos que la auditoría médica es para sancionar al profesional que ha prestado una atención o que ha realizado un acto médico. No es así. La auditoría médica se encarga de ¿qué? De controlar el cumplimiento de todas las normas. Todo profesional de salud, todo funcionario de salud en todos los hospitales está regido a normas y reglamentos que existen en ese hospital. Y en cuanto a la atención que brinda a los pacientes, tienen que cumplirse esas normas y seguirse esos procesos, protocolos que existen. No puede ser que el médico haga, o cualquier funcionario, haga una actividad creyendo o sabiendo, o omitiendo lo que es y haciendo a su criterio. No es así. Eso la auditoría médica es la que va a corregir, la que va a detectar y va a ver. Vigila el manejo de los recursos. Previene posibles fallas, entonces también va a ver cómo se está manejando ese recurso. La auditoría a través de eso vamos a ver si está siendo utilizado adecuadamente, está subutilizado, no está utilizado. Previene posibles fallas, advierte debilidades en el proceso. ¿Qué fallas están habiendo en el proceso? Sabemos que es el proceso, es una actividad, una consulta médica es un proceso y vamos a ver qué debilidades a través de la auditoría están siendo o existiendo en ese proceso. No se está llenando algo, no se está cumpliendo, etcétera. Hace recomendaciones y evalúa constantemente. Lo fundamental de la auditoría médica es que hace recomendaciones, no hace sanciones, no dicta sanciones, sino que recomienda para poder corregir. ¿Cuáles son los antecedentes de la auditoría médica? ¿Cómo nace? ¿Dónde nace la auditoría? ¿Por qué nace esa auditoría médica? En el año de 1914, en Estados Unidos, el Congreso Clínico de Cirujanos resolvió que había que crear algún sistema de estandarización del equipo y tareas hospitalarias. Es la piedra fundamental que dará origen a la auditoría médica. Entonces, 3 años después, en el año de 1917, estableció un programa para estándares hospitalarios y en el año de 1919 anunció que luego de revisar 692 hospitales, solamente 89 satisfacían los estándares del colegio médico. Fíjense, de 692, 89 sí estaban cumpliendo de alguna manera ciertos estándares y satisfacían para brindar una buena atención. Los demás no. Entonces ahí es que surge la preocupación de estandarizar en todos los hospitales para garantizar la calidad de la atención. En nuestro país, en el año 2000, hay un proyecto de reforma de la salud que inicia actividades de auditoría médica a través de su observatorio de la calidad. Entonces se empieza a trabajar en lo que es la auditoría médica. En el año del 2002, 2 años después, el Ministerio de Salud Pública y Deportes, el Colegio Médico y las universidades reconocidas por el sistema del CV implementan una especialidad que es la de gestión de la calidad y auditoría médica. Entonces se empieza a formar profesionales que se van a encargar justamente de mejorar la calidad de la atención y se va a mejorar el proceso de auditorías médicas. Entonces en el año 2005, a través del control de la calidad y la educación médica, surge una ley, que es la Ley del Ejercicio Profesional Médico, conocida como la Ley 3131, que ustedes deben escuchar, y incluye esta actividad como obligatoria en el Sistema Nacional de Salud. Entonces, esta ley se implanta en todo el ministerio y todos los servicios de salud y que tienen que estar regidas bajo esta normativa para garantizar la calidad de la atención. Entonces, esa calidad de atención a través de qué? O sea, esta auditoría que se empieza a trabajar tiene una fundamentalmente actividad para lograr la calidad.
que la calidad sería el rumbo, donde se quiere llegar, o el ministerio en cuanto a la atención. La calidad es el compromiso de todos los servicios de salud y de todo el personal de salud para que logremos esa calidad. Y la calidad es la responsabilidad de todo funcionario público. Ningún funcionario público puede decir que no conocía esa ley, porque es de conocimiento y aplicación obligatoria de todo funcionario de salud del ministerio. Es igual que la ley SAPCO. Ustedes saben que la ley SAPCO tenemos que someternos, es el control gubernamental de la administración, y que todos tenemos que conocer. Ningún funcionario puede decir que desconocía la ley y por eso no ha hecho lo que dice la ley. Está siendo y va a ser siendo sancionado por no conocer la ley, porque es obligatorio. Entonces, esta ley también ustedes revisen, vean, bájense en internet y que tienen que, ya cuando estén trabajando, tienen que también cumplir esa ley. Entonces, la auditoría médica surge como un instrumento de la calidad. ¿Cuál es la finalidad de la auditoría médica? Es un instrumento preventivo, es decir, para prevenir errores. Es un instrumento correctivo, porque va a permitir corregir las cosas que están mal, y es un instrumento pedagógico porque enseña y va a enseñar a todo funcionario público a cumplir la normativa en cuanto a la atención de salud para mejorar la calidad o para lograr la calidad. Entonces, el propósito es la resolución ministerial 306 de mayo del 2004, que surge esta ley. Y se entiende la auditoría médica como la evaluación de la atención otorgada en los servicios de salud de los entes gestores a través del análisis del expediente clínico realizada por un profesional médico. Entonces, la auditoría médica se va a remitir a estudiar, a investigar el expediente clínico. Ven que es importantísimo. Y la norma dice que y existen diferentes instrumentos que permiten hacer un lineal. Y siempre yo les he dicho de que cuando se presenta una atención a un paciente se tiene que registrar absolutamente todo, porque va a haber un momento que va a ser requerido. Y si uno no ha anotado por falta de tiempo, está cometiendo un acto de negligencia y va a ser sancionado por no cumplir el procedimiento, el protocolo o la norma establecida. Entonces es importantísimo cumplir, conocer y dar el cumplimiento correspondiente. Entonces, esa es la auditoría médica, para eso es. Entonces, la auditoría médica es el análisis del expediente clínico con la finalidad de esclarecer los hechos denunciados, identificando los riesgos y recomendando los correctivos correspondientes. Escuchamos mucho nosotros en la prensa. Un tal médico, se ha muerto un paciente por negligencia médica. Es fácil decir negligencia, pero para que nosotros podamos verificar si ha habido o no ha habido negligencia, hay que analizar el expediente clínico. Y en el expediente clínico tiene que estar absolutamente todo. Si es que el médico o el profesional ha cumplido de acuerdo a lo que dice la norma, lo que dice la ley 3131, ha cumplido el protocolo, etcétera, no tiene por qué temer de negligencia porque la ha cumplido. Pero si es que no ha cumplido, no ha registrado, se ha olvidado o por falta de tiempo no ha hecho, sí va a tener problemas. Entonces, fíjense que es importantísimo porque la auditoría médica va a ir a eso, no va a ir a preguntar si hizo una, va a agarrar el documento. Y si en el documento se dice en administración, lo que está escrito está hecho. Lo que no está escrito no está hecho. Por más que haya hecho, y si no está escrito, no ha hecho. Entonces es importante tomar en cuenta esos aspectos. El artículo 15 del ejercicio profesional dice que la auditoría médica interna, o sea, dentro del hospital, constituye un procedimiento de aplicación regular. Es técnico, evaluativo, preventivo y correctivo para el aseguramiento y mejoramiento de la calidad en salud, que comprende la evaluación de la estructura, el proceso y resultados, conducida por los comités de auditoría médica bajo supervisión del responsable de gestión de la calidad y la auditoría médica institucional. Entonces, todos los hospitales tienen. Hemos visto bioseguridad, el hospital tiene un comité de bioseguridad. Hemos visto acreditación, el hospital tiene un comité de acreditación de hospitales.
Vemos lo que es la auditoría médica. El hospital tiene un comité de auditoría médica. Son los encargados de que se cumpla toda la normativa que dice. Y es importante, acá cuando se hace auditoría médica, se tiene que ver la parte de lo que es la estructura, se tiene que ver lo que es el proceso, tiene que ver resultados. Si hay un acto que está siendo tipificado o denunciado como negligencia, a través de estos estudios veremos si realmente ha sido negligencia o no ha sido negligencia. Entonces la auditoría médica nos va a ayudar bastante y va a ayudar en cuanto a la investigación correspondiente. Y sobre todo y fundamental, va a ayudar a la calidad, mejorar la calidad de la atención que nosotros estamos viendo. La mayoría de los temas que hemos ido viendo siempre están dirigidos a la calidad de la atención. Por lo tanto, las competencias que ustedes están adquiriendo, el conocimiento que están adquiriendo, tienen que aplicar esas competencias para lograr justamente esa calidad de atención y ser profesionales de calidad, que eso es lo que se quiere. En el caso del Departamento de Gestión de Calidad y Auditoría Médica, en el proceso rutinario de auditoría médica, encuentre indicios de mala práctica médica, deberá requerir la realización de una auditoría externa a la máxima autoridad departamental. Ha existido un caso de una denuncia de una negligencia médica en un servicio determinado. El Comité de Auditoría Médica se encargará de hacer la investigación correspondiente. Y si es que ha encontrado indicios de que ha habido una contraversión a lo que es la normativa o no cumplimiento, entonces tiene la obligación de informar a la autoridad máxima para que se haga una auditoría externa. O sea, ya vengan otra comisión externa a hacer el estudio, la investigación correspondiente para llegar a un resultado y se pueda hacer conocer. Entonces, en el primer nivel de atención, o sea, estamos hablando de los puestos médicos que conocen en sus barrios, de algún debe haber atenciones de primer nivel, consultorios médicos, etcétera. En esos puestos, las auditorías internas que se realicen serán asimiladas a los procesos de autoevaluación mensual mediante un instrumento emitido por la Autoridad Nacional de Salud. Entonces, para ellos existe autoevaluación porque trabajan 3, 4 personas, no pueden tener un comité de auditoría, pero sí pueden tener una autoevaluación a través de un instrumento que se les da, el CEDES da. Incluso nosotros que conocemos la parte de administración, tenemos que pensar de que cualquier cosa que queremos hacer, un trabajo de investigación, queremos hacer un análisis, queremos hacer medición de Kahneman, muchas cosas, nosotros con el conocimiento que ya tenemos, podemos crear y tenemos que crear los instrumentos que creemos que son importantes para poder medir. Entonces, no siempre, por favor, estén diciendo, a ver, vamos a hacer un estudio de la calidad en este servicio, como, no sé, buscaremos. No, ustedes ya saben. Haremos un instrumento, sí, ya vamos a medir. ¿A través de qué podemos medir? Podemos medir a través de la satisfacción del usuario. Podemos medir a ver del cumplimiento de estos requerimientos, verificación de estos ítems que tienen o no tienen. Nosotros nos creamos y podemos hacer un instrumento para poder hacer. Entonces, eso es lo que la administración nos da a nosotros los instrumentos, no se olvide. Y no quisiera escuchar, no, yo no sé cómo se hace. Todo podemos hacer porque la administración tiene esa virtud de darnos todos los instrumentos para que nosotros podamos adecuarlos al momento, a la realidad, al contexto donde nos encontremos para hacer el trabajo que queramos. El artículo 17 de la ley 3181 dice que la auditoría médica externa es un procedimiento técnico analítico de carácter preventivo y correctivo que se realiza ante denuncias de mala práctica médica. Que aplica al acto médico y consiste en la verificación del cumplimiento de normas y protocolos vigentes y se realiza mediante el análisis del expediente clínico. Entonces, fíjense que la auditoría es un procedimiento analítico porque se va a analizar, vamos a ver cuál ha sido la causa hecha, por qué nos ha hecho. No es un instrumento que nos va a permitir decir si hicieron 10 de 20. No, vamos a analizar de esos 10 por qué no se realizaron, etcétera. Y nos ha de permitir eso a nosotros verificar lo que dice la norma, lo que dice el protocolo. Vamos a comparar, igual que cuando se hace, hemos dicho, una auditoría, es verificación. Vamos a verificar si se cumple o no se cumple. El ejercicio, bueno, la máxima autoridad departamental de área en cumplimiento de la normativa vigente conformará las comisiones de auditoría médica departamental.
cada hospital tiene el comité de auditoría médica. Todos los hospitales, al hospital que ustedes vayan, pregunten. Y si existe, les van a decir, aquí está el encargado, hacen auditorías casi cada mes, deben ser por norma, se deben hacer 4 auditorías de historias clínicas, etc. Pero a nivel departamental, ¿qué pasa? El CEDES, que es la autoridad máxima, convoca a todos los hospitales y colegios, el colegio médico, etcétera. La caja manda un representante para que conformen el comité departamental. Y esos representantes tienen que tener conocimiento de lo que es también la auditoría médica. Después también vamos a ver. Entonces, ese comité hace la auditoría externa. La interna la hace el hospital. Si es que ha determinado y ha visto que existen indicios de no haber cumplido adecuadamente la norma, entonces se pasa a la autoridad superior y la autoridad superior conforma ese comité externo y van y realizan eso para realizar la investigación correspondiente. El artículo 17 dice que la auditoría médica interna y externa, en caso de los sectores privados con fines de lucro y privados sin fines de lucro, son de competencia de la máxima autoridad en salud departamental. El servicio privado, los hospitales donde ustedes visitan, son parte del Ministerio de Salud. Entonces, el CEDES es responsable de eso. Las cajas y los seguros son partes de una instancia a nivel nacional que se llama el INASES. También ellos conforman y realizan las auditorías. Pero, ¿qué pasa con la parte privada? Consultorios privados, hay hospitales, clínicas privadas. ¿Y quién les hace la auditoría? Las responsabilidades del Servicio Departamental de Salud, que forma parte del Ministerio. Entonces, ellos también están sujetos a hacerse auditoría en caso de negligencia. Un paciente que ha sido atendido en una clínica privada y tiene un reclamo por negligencia, hace su solicitud al CEDES y el CEDES hace el comité correspondiente y se hace la investigación correspondiente. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener el profesional para poder realizar auditoría, o sea, pueda ser parte de una auditoría médica, de un comité? Tiene que tener a nivel de posgrado en auditoría médica un diplomado como mínimo, porque ahora hay masterado, hay un magíster también, pero el diplomado es lo mínimo que puede tener y que tiene que tener una equivalencia a 600 horas académicas. Eso sí están capacitados. Todos los que han hecho salud pública, los que hemos hecho magisterio de salud pública, tenemos esa capacitación porque hemos hecho ese curso de salud pública en lo que es auditoría médica con 600 horas, que puede ser otorgada por la universidad reconocida por el CEBOB o por el Ministerio de Educación. Tiene que tener el profesional que forma parte de ese comité una experiencia profesional de 10 años como mínimo. O sea, tiene que ser un profesional que tenga una atención durante 10 años o una experiencia de 10 años por lo menos. No pueden formar parte de este comité profesionales nuevos que tengan 2, 3, 5 años de trabajo, no, tiene que ser mayor. No tener resolución ejecutoriada por responsabilidad ejecutiva, administrativa, civil o penal. Ya hemos visto, la ley SAPCO tiene esas responsabilidades y que el profesional que forma parte no tiene que tener ninguna de esas resoluciones, de haber tenido alguna responsabilidad civil, penal, ejecutiva, administrativa, etc. Y por último, no tener pliego de cargo ejecutorial. Entonces, esos son los requisitos que tienen que cumplir los miembros que van a formar parte de ese comité. ¿Cuál es la finalidad de la auditoría médica? ¿Para qué se hace esa auditoría médica? Para emitir un dictamen o informe o certificación independiente referente al acto médico y a la gestión de calidad de los servicios de salud. Entonces, ¿qué es lo que se va a ver aquí? El acto médico. ¿Cuál ha sido el proceso, el procedimiento que ha realizado ese profesional médico en la atención? La próxima clase que vamos a ver qué es el acto médico con todas las características que tiene y cómo se tiene que cumplir adecuadamente el acto médico. Entonces va a emitir un dictamen y luego va a identificar y registrar instancias de no cumplimiento con las disposiciones de calidad y establecer medidas preventivas, correctivas y propositivas. Entonces en su informe va a establecer qué medidas preventivas tienen que ser, que no se estaban cumpliendo, que se deben cumplir, cómo se tienen que corregir y en el futuro cuáles son las sugerencias que da para que eso vaya a mejorar. Entonces, esa es la finalidad de la auditoría médica. No es correctiva, no es sancionatoria, no sanciona, sino sugiere para que se pueda corregir esas fallas que están existiendo.
¿Cuáles son los tipos de auditoría que conocemos o que existen en los servicios de salud? Son 3 tipos. Un tipo de auditoría está relacionada de acuerdo a la instancia en que se realiza. Y esa pueden ser interna y externa. Entonces pueden ser de acuerdo a la instancia, internas o pueden ser externas. De acuerdo a la necesidad, yo necesito hacer una auditoría. ¿Cómo pueden ser esas? De 2 tipos. Auditoría periódica programada recurrente o puede ser inducida, incidental o recurrente. Las periódicas, el servicio, el comité programa hacer auditorías médicas o médicas de historias clínicas al mes, mensualmente. Esa es una periódica o puede ser recurrente. Pero la incidente o la concurrente es cuando existe una denuncia. Entonces se hace ese tipo de auditoría. Y de acuerdo a la finalidad, la auditoría puede ser programática de servicio con fin de mejoramiento de la calidad de la auditoría médica. Entonces, de acuerdo a la finalidad, puede ser una auditoría programática. Voy a ver de qué programas, de qué servicios, de qué unidad, etcétera, se vaya a hacer. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de la atención. ¿Cómo realizar? ¿Cómo se realiza esa auditoría? ¿Cuáles son las etapas que existen? 8 etapas. La identificación precisa del tópico o materia de análisis. O sea, primero vamos a identificar el por qué se va a hacer la auditoría. Si es recurrente, si es concurrente, ya veremos. Y cuál es el tópico que vamos a tomar. Enfoque y análisis preliminar. Vamos a tener que hacer un análisis preliminar y un enfoque a lo que vamos a ir para la auditoría. Luego el acopio de la información, sistematización e investigación. 4, auditoría propiamente dicho. 5, la evaluación técnica del informe. 6, análisis y propuestas de un plan de acción rápida. 7, cierre del informe final. Y 8, la emisión de recomendaciones. Entonces, esas serían las etapas, las 8 etapas que se tienen que hacer en una auditoría médica. ¿Cuál es el procedimiento de auditoría interna programática de un servicio? O sea, internamente, ¿qué es lo que se tiene que hacer? De acuerdo a los artículos, el artículo 10 dice inicio de la auditoría a través de un acta. Tiene que haber un acta, siempre, porque el comité de auditoría va a nombrar a su presidente, nombra a su secretario, etcétera, donde se hace el acta. Se va a hacer una designación de funciones. ¿Quién va a ser el coordinador? ¿Quién va a ser el secretario? Va a ser la identificación de la materia de análisis, el justificativo. Entonces, ¿qué vamos a analizar? Si es recurrente, si es concurrente, entonces se identifica primero, ¿sí? Eso sabemos, tenemos que saber qué es lo que queremos, darle el nombre para poder hacer, porque si no, no hacemos igual que hemos visto en indicadores. Queremos indicadores, yo tengo que darle un nombre. Primero, ¿qué es lo que quiero? Después tendré que dar su definición. Lo mismo, aquí tenemos que ver. Vamos a identificar el análisis de qué, vamos a identificar qué, darle un nombre, vamos a justificar eso, porque si no sabemos eso, imposible sacar información, etc. Documentos esenciales, en base a eso, porque yo no sé qué voy a analizar, qué documentos voy a sacar. Análisis y verificación y llenado de formularios. Cierre del informe final de la auditoría interna. Remisión del informe final a la AMAE, autoridad máxima de la institución. Luego, el seguimiento y control del cumplimiento de las recomendaciones del plan de acción. Entonces, se hace dentro del hospital, se hace un enfermo, se le da al director ese informe y también este comité que se ha hecho tiene que hacer el seguimiento de las recomendaciones porque ha emitido recomendaciones y hay que hacer seguimiento para ver si está cumpliendo o no está cumpliendo. Existen 5 reglas para hacer eso. Primero, la primera regla dice que es plantear el problema o el sistema problemático significativo de una manera bien precisa. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, identificar. ¿Se cumplieron las normas de diagnóstico y terapéuticas de forma adecuada? ¿La dosis del medicamento fue establecida por las normas? ¿Los procedimientos de diagnóstico fueron adecuados? ¿La prescripción, dispensación, administración y seguimiento fue correcta? ¿Se cumplieron los procedimientos administrativos correspondientes? ¿Incluye consentimiento? Existe una norma, existen normas, por ejemplo, en el llenado de una historia clínica y para cada patología, usted sabe, se ha hecho el diagnóstico adecuado, ahí dicen el procedimiento, ahí el protocolo. Entonces revisará todo eso, dependiendo de lo que, si es una cirugía, lo mismo en una cirugía, si es hacer una, no sé, una transfusión, una inyección inyectable, entonces tiene su proceso, ya sabe. Entonces tenemos que identificar. Primero hay que
en forma precisa identificar cuál es el problema que tiene. Segunda regla, investigar el objeto problema. Vamos a investigar ese problema, si ha trascendido, dónde ha trascendido, cómo se ha presentado, se ha quedado en el servicio, ha salido fuera de no ha salido de la institución. Vamos a ver ese problema, cuál ha sido la influencia que ha tenido. Vamos a hacer un mapa de problemas. Ustedes saben, un árbol de problemas, mapa de problemas. Vamos a ver cuáles son los factores que han influido, no han influido, etc. Tercera regla, vamos a establecer una hipótesis, es decir, vamos a formular hipótesis consistentes y verificables. De acuerdo a lo que ya hemos identificado el problema, hemos hecho nuestro árbol, etcétera, vamos a crear una hipótesis. Ha pasado esto por esta situación, no ha cumplido la norma, cumplió la norma, no existía la, etcétera. Nuestra hipótesis, ha hecho bien, atendió mal, no sé, esa hipótesis después la vamos a verificar. Y para hacer esa hipótesis que hemos hecho, la conformaremos, relacionaremos con qué, con las normas que existen para ese proceso. Los protocolos, si se han cumplido, no están adecuados, no están adecuados al contexto. La medicina por evidencia, veremos qué ha pasado en casos anteriores cuando han surgido este tipo de situaciones. Veremos publicaciones, libros, otra información que nos service a nosotros para que podamos verificar esa hipótesis que va a ser positiva, negativa, nula, o que sea, pero tenemos que verificar. 5, establecer los hallazgos y la calidad observada con la calidad deseada. Entonces veremos qué es lo que se ha hecho, si se ha cumplido o no se ha cumplido, qué dice la calidad frente a ese proceso que se ha establecido, si es que se ha hecho con calidad o no calidad, etcétera. Eso vamos a establecer en ese momento. Y para eso existen documentos, la norma técnica para el manejo del expediente clínico. El ministerio tiene esa normativa en cuanto a salud se refiere, y en ese documento están ciertos anexos que son formularios en todo caso de verificación documental. Por ejemplo, en esto que se refiere a lo que es la verificación de documentos simplemente. Hay otra verificación de actuaciones, etcétera. Pero cuando se dice una verificación de la historia clínica, que es el documento que yo voy a verificar, y tiene ítems, son 86 ítems, simplemente para que tengan conocimiento, les voy a mostrar en una página. Por ejemplo, dice, ¿el expediente clínico está completo o no? ¿Y cómo vamos a ver si está completo o no? Porque en esa norma nos dice cuántos acápites tiene y veremos si en cada acápite se está cumpliendo lo que dice o no dice. El expediente está ordenado de acuerdo a norma. La norma dice que se tiene que poner adelante la afiliación, la hoja de internación, etcétera. Después, ¿qué viene? La atención médica, ¿qué viene? El laboratorio, etcétera. Está establecido y se va a revisar si es que se está cumpliendo eso o no. El expediente clínico está debidamente paginado, tiene que estar foliado, tiene que tener página, porque si no está, se pierde una página, 2 o 3 y después no sabemos qué hacer. Pero si está foliado y tiene sus numeración y sabemos que falta las 5, aquí falta las 5, ha pasado algo, se investigará, etc. El expediente clínico es posible identificar a todas las personas que estuvieran en la atención o tratamiento del paciente. Tenemos que ver, porque si la enfermera ha hecho una administración de medicamento, tiene que estar registrado el nombre de la enfermera, la hora, el medicamento, y tiene que estarse con su sello y su firma. El médico, la vez que la tiene que registrar, para eso la historia clínica registrar. Y si alguien no ha registrado, va a ser sujeto de negligencia por no haber cumplido y va a tener sanción. Entonces, por eso yo les digo a ustedes, es importante que siempre la historia clínica tienen que llenar y verificar y registrar todo lo que hacen ustedes. Todo, absolutamente todo. Porque ese es el único instrumento que nos ha de permitir ver que nosotros estamos cumpliendo la normativa. Entonces, así son los ítems. Son cada 15 en esta hoja, 24... 34, 46, 54, 70, 60, 78, 86 ítems que se tienen que llenar. Entonces, si tiene, no tiene. Y ahí se va a hacer el análisis. Veremos de los 96 ítems. Si es un servicio de segundo nivel, tenía que cumplir tantos, cuántos no ha cumplido, cuáles no ha cumplido, por qué no ha cumplido, falta esto, no falta esto, etc. Se hace el juicio de valor, luego aquí es donde se va a hacer el análisis, en el ítem tantos, qué pasa, falta, no llenó, no está registrado, no tiene firma, hasta la firma tiene que estar el sello y la firma del médico, de la enfermera, del profesional que ha atendido, tiene que estar registrado. Entonces todo eso se va a verificar. Luego se hace un acta de entrega del expediente clínico y de recepción.
porque esa historia clínica que el comité solicita a la oficina de fichaje estadística donde está, tiene que recibir con acta, donde se le dice aquí se le está dando esto, con tantos folios, tiene este, etcétera, y cuando se haga, y cuando se devuelve, se tiene que devolver lo mismo para que no haya extra, que no se extravíe ninguna hoja importante. Entonces, por ejemplo, cómo se tiene que hacer el informe, desorden documental, desorden en documentos en mal estado, ausencia de documentos, etc. Todo lo que se ha encontrado se va a hacer ese informe correctivo. Se hace luego el formulario del acta de devolución cuando estamos devolviendo el acta que se ha hecho. Entonces, eso es lo que se hace con lo que es la auditoría médica y que es importante en todo caso que conozcamos y que sepan ustedes y que eso está normado, está documentado y que nosotros como funcionarios de salud tenemos que saber y conocer. No existe ningún pretexto para decir es que yo no conozco la ley 3131. Revisen en su internet, tienen por favor, y bajen la ley 3181 y revisen todos sus artículos. Ahí está el acto médico, está todas las cosas que ustedes tienen que saber. Lo mismo que la ley SAP, es la ley de control gubernamental administrativo, de control gubernamental, es obligación de todo funcionario público conocer. Ninguno de nosotros podemos decir no conocía, no sabía y yo por eso no he hecho. Te vas a ser sancionado por no conocer eso. Entonces son leyes que ustedes sí tienen que conocerlas y tienen que saber. Entonces yo los invito a que saquen, por ahí les voy a preguntar de esa ley también, porque a mí me interesa que ustedes sepan esas cosas, porque son cosas que van a ustedes en su desempeño de sus funciones aplicar y esa va a ser la norma que tienen que seguir. No sé si tienen alguna consulta, muchachos, jóvenes. Y si es que no han dado su examen, creo que a las 7:30 me dijeron que da algún grupo de examen de pediatría. ¿O ya han dado ustedes? Eric, ¿ya han dado el examen? Del grupo 4 sí, doctor, pero hay otros grupos que, bueno, en este grupo hay varios que pasan con otros docentes y no estoy seguro de las horas de examen. Ah, ya, porque me dijeron a las 6:30 que tienen examen. O el otro grupo, el 4, creo que el 3, no están pidiendo, ya sé, como no son todos con el mismo docente, creo que hay otros que pedían, por favor, permiso, tengo examen. Espero que los que ya han dado examen les haya ido bien. Nos estaríamos viendo el día lunes para ver acto médico. Vamos a ver que es importante ese tema que ustedes tienen que saber y manejarlo también. Si tienen alguna consulta,